Hola, les saluda cordialmente Oscar Chile Monroy del grupo MGI Chile Monroy y Asociados. Para la gama de nuestros productos profesionales pueden consultar nuestra página en internet y asimismo los invitamos cordialmente a suscribirse a nuestro canal en YouTube. El registro contable de las cuentas bancarias. Estimados amigos, a raíz de las modificaciones al Código Tributario con ocasión de lo que en Guatemala le llamamos popularmente la revelación del secreto bancario, la obligación para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad completa conforme al Código de Comercio tienen la obligación impuesta por el artículo 93, numeral 5, de registrar en su contabilidad todas las cuentas bancarias que tengan en el sistema financiero nacional o bien cuentas bancarias en el extranjero que estén a su nombre. Oiga lo que está diciendo aquí esta norma. En esta ocasión nos estamos refiriendo solo al registro de las cuentas bancarias, no así a las otras obligaciones que también están contenidas en el artículo 93, numeral 5. Obligación de registrar todas las cuentas bancarias que estén a su nombre, nacionales o extranjeras. Bueno, ¿qué sucede si no se registran esas cuentas bancarias? Por ejemplo, en el caso de una sociedad mercantil, puede tener 5 cuentas bancarias y solo registre 2 en su contabilidad. Bueno, en una posible fiscalización de la Superintendencia de Administración Tributaria, puede detectar las otras 3 cuentas que no están contabilizadas, o sea, no registradas en la contabilidad. Si eso llegara a suceder, estimados amigos, estaría imponiéndose una sanción por resistencia a la acción fiscalizadora y hay un proceso que la administración sigue y eso pudiera llegar a constituir un delito de resistencia a la acción fiscalizadora. La pregunta es, ¿pero cómo o qué mecanismos utilizaría la autoridad tributaria para detectar que las otras 3 cuentas, no se encuentran registradas en la contabilidad del contribuyente? Esto hasta hace un año era un poco complicado para la autoridad tributaria detectar esas otras cuentas en el caso que estamos diciendo de las otras 3 cuentas. Pero hoy día la administración tributaria ya tiene la facultad que a través de un juez competente pueda requerirle a los bancos en caso de duda razonable hacia el contribuyente que está fiscalizando para que los bancos, o mejor dicho, el artículo 30C del Código Tributario establece que la administración tributaria puede requerirle a las entidades fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos, a las cooperativas de ahorro y crédito y otras entidades que se mencionan en el 30C, la información y las transacciones del contribuyente. Noten que la exigencia, o mejor dicho, la facultad, está dada para que la administración tributaria, en caso de duda razonable, pueda requerir información del movimiento bancario y transacciones que realice el contribuyente con las personas, si hablamos solo del sistema bancario, con las entidades fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos. Amigos, veamos este contexto. La ley no le está diciendo, SAT, usted puede pedir información solamente a los bancos, sino que está diciendo a entidades fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos. Entonces la administración tributaria puede requerirle a bancos, sistema financiero, aseguradoras, afianzadoras, casas de bolsa, casas de cambio, es decir, todas las entidades fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos, además a las cooperativas de ahorro y crédito. O sea, con esa facultad, entonces, pensemos nosotros que si hay un contribuyente que no tiene registradas sus cuentas bancarias, todas sus cuentas bancarias, la SAT, mediante ese mecanismo de requerir esa información a las entidades fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos, se enterará de cuántas cuentas bancarias. Ok,
Entonces, en el supuesto que estamos hablando, que solo hay 2 cuentas registradas y las otras 3 no, mediante ese mecanismo, eventualmente la administración tributaria puede llegar a contarnos si todos los bancos que están registradas o las cuentas que están registradas en el sistema bancario o financiero nacional las tenemos contabilizadas. Si no, el problema es la resistencia a la acción fiscalizadora como primer punto en la fase administrativa. Después SAT puede seguir un procedimiento de acudir a un juez competente para que el juez ordene la incorporación de esas cuentas bancarias que se registren. De lo contrario, podría llegar a un problema de resistencia o delito de resistencia a la acción fiscalizadora. Okay. En el caso de las sociedades mercantiles, se interpreta que todas las cuentas que estén a su nombre las debe registrar en sus libros contables. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con el comerciante individual? Es decir, la persona individual que tiene su comercio. Me estoy refiriendo exactamente al término comercio porque el comerciante está obligado a llevar contabilidad conforme al Código de Comercio y el Código Tributario está diciendo que las cuentas bancarias deben registrarse en la contabilidad. Entonces, quiero hacer esa aclaración. No todas las personas individuales tienen obligación de registrar en la contabilidad sus cuentas bancarias por la razón. Por ejemplo, un profesional no está obligado a llevar contabilidad. Consecuentemente, pues obviamente no le aplica la obligación de registrar en la contabilidad porque no lleva contabilidad, porque no es comerciante. Ahora bien, volviendo a la pregunta, el comerciante individual, como su negocio, el contribuyente es él en lo personal. En la administración tributaria, el contribuyente es la persona individual, no el nombre comercial del negocio. Entonces, cabe la pregunta, si el comerciante individual tiene 5 cuentas bancarias y una es la cuenta que utiliza para las actividades de su negocio, la pregunta es, ¿debe registrar en su contabilidad las 5 cuentas? ¿Se deben registrar esas 5 cuentas? ¿Sí o no? Bueno, nosotros somos de la opinión que no, porque en el caso del comerciante individual tiene la particularidad que si es una cuenta, esa cuenta que esté vinculada con la actividad mercantil del comerciante individual es la que debe registrar en su contabilidad. Las otras 4 cuentas que son eminentemente personales no tiene obligación de registrarlas en su contabilidad, estimados amigos. Tomen en cuenta eso. Esto que estamos diciendo está debidamente, diríamos, interpretado por el criterio 3/2018 de la Superintendencia de Administración Tributaria, que fue emitido el 22 de febrero del año 2018, y allí se relaciona todo con lo que es el contribuyente individual, y en el caso del comerciante individual, ese criterio 3/2018 afirma que en el caso de la persona individual no tiene obligación de registrar todas las cuentas bancarias que están a su nombre, sino que únicamente debe de registrar en su contabilidad la cuenta de banco o las cuentas de bancos que se vinculen con su actividad mercantil. Así lo dice ese criterio 3/2018. Ustedes pueden obtener ese criterio ingresando a nuestra página en internet www.chilemonroy.com. Aparece ahí con el número del criterio 3/2018. Lo pueden bajar, por supuesto, sin ningún costo. Y esto que estamos diciendo está en la última página del documento, porque es un documento que contiene 13 o 14 hojas. Entonces está en la última. En la última hoja está afirmando la administración tributaria que en el caso del contribuyente individual, sus cuentas bancarias, si es comerciante, debe registrar únicamente las cuentas bancarias que estén vinculadas con su actividad mercantil. Consecuentemente, las otras cuentas no deben registrarse en la contabilidad. Obviamente, estimados amigos, comerciantes o empresarios individuales, bajo el entendido que las otras cuentas no tiene allí movimiento de su actividad mercantil. Por ello, es bien importante que se tome en consideración y de veras muy seriamente ordenarse para disciplinarse
de que todas sus operaciones las concentre en una o dos cuentas según su necesidad, exclusivamente de su actividad mercantil. Ya los gastos personales de él, pues serán aquí retiros de fondos de su propia compañía, debidamente documentados para fondear y para realizar sus gastos eminentemente personales en las otras cuentas. Este tema del registro contable de las cuentas bancarias es primordialmente importante porque sí tiene una sanción si no se ejecuta como debe ser, como es registrarnos en la contabilidad. El artículo 93 establece que hay una sanción del 1% de los ingresos brutos del contribuyente del impuesto en el que esté siendo fiscalizado. El problema de la sanción consideramos que sí es problema, pero es monetario. El inconveniente es que si se sigue con el incumplimiento, la administración tributaria puede acudir a un juez para que el juez ordene, exija, a través de la resolución correspondiente, que el contribuyente cumpla con lo que se le está requiriendo y si vencido el plazo que otorga el juez no se cumple, pudiera constituirse en un problema de delito de resistencia a la acción fiscalizadora. De manera pues, es que es bien importante considerar todas las cuentas bancarias, tomando en cuenta que la facultad de la administración tributaria está vigente, la Corte Constitucional no lo ha declarado inconstitucional, el hecho de pedir información bancaria del movimiento y transacciones de los contribuyentes en caso de duda razonable. Tomen en consideración estas informaciones para evitarse complicaciones tributarias y hasta complicaciones de tipo penal.